Hola, ¿cómo están? Les habla Félix Peña. Eh, Estoy aquí tranquilo, cómodo, porque quiero compartir una palabra con ustedes. Y es un tema que se ha debatido bastante, que es el tema del arrebatamiento de la iglesia, que no es arrebatamiento de la iglesia. La Biblia, hay muchísimas cosas que usted lo escucha en YouTube, lo escucha en internet, ve a predicadores diciéndolo, pero que la Biblia no lo dice. La Biblia en ninguna parte habla del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia en ninguna parte dice señales antes del arrebatamiento. La Biblia nos habla del fin. La Biblia nos habla de la venida de Cristo. En todos los versículos donde quieren tocarnos el tema del arrebatamiento, la Biblia habla de la venida de Cristo. Y todos los versículos que hablan de la venida de Cristo son los que hablan del arrebatamiento y no es de la iglesia, porque lo vamos a ver en este encuentro que yo tengo con ustedes. El libro de Mateo, en Mateo capítulo 24, versículo 29, dice que inmediatamente después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Fíjense que el título de Mateo 24, 29 es la venida del Hijo del Hombre, que es el mismo título que tiene Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que dice la venida del Señor. Es un mismo acontecimiento. No sé por qué a veces nos empeñamos en desligar un acontecimiento de otro cuando todos son la venida de Cristo. Y es que yo aprendí, después que llegué al Evangelio, tengo 7 años en el Evangelio, que a veces a nosotros nos dan una doctrina, pero a veces cuando nos ponemos a escudriñar las Escrituras, a ver las Escrituras, hay versículos que se contradicen con la doctrina que nos han enseñado. Y precisamente este es un punto en el que se contradice. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que la iglesia se va 7 años antes. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces cuando Pablo habla, escuchen bien, de la final trompeta, está hablando de la última trompeta que tocaron los 7 ángeles que vinieron con las 7 trompetas. Y sucede y viene a ser que la final trompeta es precisamente la venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 11 tenemos que después que los 2 testigos fueron muertos, que subieron al cielo, que resucitaron, es la misma resurrección de Primera de Tesalonicenses. Es el mismo acontecimiento a la final trompeta. Entonces, a veces la doctrina que nos han dado, yo soy una persona muy respetuosa, pero no, cuando la doctrina me choca con lo que dice la Biblia, yo le creo a lo que dice la Biblia. Entonces aquí, el arrebatamiento de la iglesia, se ha buscado justificación diciendo que la iglesia no pasará por tribulación, porque la Biblia dice en el libro Apocalipsis capítulo 3 que el pueblo de Dios no está puesto para ira. Pero el hecho de que la iglesia, yo estoy de acuerdo con eso, con que la Biblia en ningún momento dice que la Biblia en ningún momento dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el hecho de que no vaya a pasar por la tribulación no significa que se vaya antes, porque el pueblo de Israel, en el tiempo de las 10 plagas, que fue un acontecimiento similar, parecido a lo que va a suceder aquí en los tiempos de la gran tribulación, el pueblo de Israel estaba aquí en los tiempos de las 10 plagas que Moisés hizo descender, que
que Dios le envió al pueblo de Egipto porque no quería liberar el pueblo de Israel. O sea, el hecho de que la iglesia no pase por tribulación no significa que se vaya antes. Entonces ahí es donde hay un poquito de confusión, porque todos los versículos que yo he leído, donde quiera que yo he armado, porque ¿qué sucede? Que a veces nosotros, y a veces hay muchos hermanos, ecatólogos, predicadores, que cuando se doctrinan y cuando le meten una doctrina, todos los versículos de la Biblia quieren ajustarlo a la doctrina. Y yo creo que esto es un error. Yo creo que esto es un error tremendo. Yo creo que nosotros debemos de escudriñar las escrituras cuando hay un versículo que no ajusta con lo que es nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 24, 29 dice, el Señor mismo con voz de mando, Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. El sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor y las estrellas del cielo se conmoverán, y dicen un poquito más para adelante, y recogerá a sus escogidos desde un extremo a otro del cielo. O sea, Mateo 24, 29 dice que el Señor se encontrará con sus escogidos en el cielo, lo mismo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. El versículo de Primera de Tesalonicenses no habla del arrebatamiento de la iglesia, ningún versículo de la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, porque el hecho de que nosotros seamos iglesia no significa que se nos quiera predicar como que la iglesia tiene exclusividad en la venida de Cristo. Nosotros tenemos que entender, los hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, que Cristo viene por todos, no viene solamente por la iglesia, viene por todos los salvos. Cristo viene a resucitar a todo, porque Cristo murió por los pecadores pasados, por los pecadores presentes y por los pecadores futuros. Cristo murió por Adán, dice Pablo, que por Adán todos pecamos y por Cristo todos fuimos vivificados. Y Cristo mismo dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y además Isaías decía, por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, está hablando de los profetas que vivieron en aquel tiempo. Lo que significa que Cristo vino y murió en la cruz por toda la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no solamente la iglesia. Fíjense, amados hermanos, Cristo murió por toda la humanidad. Cristo vino a aplicar misericordia a todos. Y en Primera de Tesalonicenses viene esa gracia de que Cristo dio su vida por todos nosotros, y viene la gracia. Y en Primera de Tesalonicenses se produce la resurrección de todo lo que se van a salvar. El que no resucite en Primera de Tesalonicenses va a resucitar en el juicio del gran trono blanco, que ya es otra prédica, eso es otro capítulo, que también ahí tenemos nosotros que venir a escudriñar y a tocar algunos puntos. Pero fíjense que lo que se queden para el juicio del gran trono blanco están están todos condenados, lo que se queden de ahora. O sea, Apocalipsis 24 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, después de los 1000 años es que los otros muertos van a volver a vivir, no a resucitar, sino a revivir. Fíjense cómo la Biblia habla de revivir. Entonces, estos muertos ya van hacia la segunda muerte. Estos muertos ya no van para el cielo porque no fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Los que murieron antes de que Cristo venga, los que murieron antes de la llegada de Cristo aquí, no tienen salvación si no aceptaron a Cristo antes de morir. Entonces esos muertos van a perdición, y esos son los que van a resucitar después del milenio. Primera de Tesalonicenses son todos los que van a resucitar antes del milenio. Eso, la llegada de Cristo, está bien claro. Pero nosotros, lo que hayamos quedado, dice, hasta
Atención con este versículo. Dice, hasta la venida del Señor, no 7 años antes. Escuche bien. Aparte de eso, de que este versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, comienza diciendo la venida del Señor. O sea, está hablando de la venida de Cristo, no está hablando de un arrebatamiento 7 años antes. Esto lo estamos diciendo con mucha conciencia, porque no es porque me doctrinen, ni no porque me lo digan, no porque me lo diga aquel, ni fulanito, ni perencejito, sino porque la Biblia me lo diga. Y la Biblia me dice que nosotros, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice el Señor, o sea, a los que murieron antes. Pero ¿qué pasa? Que aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque aquí está hablando del arrebatamiento de toda la humanidad, desde Adán, desde Abel, desde Noé, desde Job y todos los amados hermanos. Ahí está el pueblo de Israel, ahí está el pueblo antiguo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿cuáles son los muertos en Cristo? Lo de la primera resurrección. Los muertos en Cristo fueron los de Adán hasta ahora. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Lo que significa que no es el arrebatamiento de la iglesia, amado hermano. Nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, con todos los profetas, hermano. Todos los profetas que murieron desde Adán, desde Abraham, desde Abel, y todos los profetas que murieron, el pueblo de Israel completo que pereció en el desierto, los que se salvaron, todos esos profetas israelitas, todos los profetas que escribieron en la Biblia, hermano, van a resucitar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. No es el arrebatamiento de la iglesia, porque dicen que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay que escuchar bien, aprender a leer la Biblia para recibir al Señor en el aire. Y esa es la única resurrección que presenta la Biblia. Son dos resurrecciones. Una dice Apocalipsis 24, que los otros muertos no volvieron a vivir. Dice, y vi trono, Apocalipsis 24 dice, vi trono, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice, esto es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección fueron los muertos de la gran tribulación, los que no adoraron a la bestia y a su imagen. Y son los mismos muertos de Primera de Tesalonicenses. No hay dos resurrecciones de los salvos. Hay una sola resurrección de los que se salvan. La Biblia solamente nos enseña una sola, que es la de Primera de Tesalonicenses. No hay ningún otro versículo que diga que los muertos van a resucitar después de la tribulación. Después de la tribulación van a resucitar todos. ¿Por qué no es antes, 7 años antes? Pablo dice que es a la final trompeta. Primera de Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y Apocalipsis 10, creo que en el versículo 16, dice, cuando el séptimo ángel haya tocado la trompeta, se consumará el misterio de Dios. Pero también en los dos testigos, en la resurrección de los dos testigos, es la misma resurrección. Es a la final trompeta, ahí mismo está la séptima trompeta, hermano. Porque es que hay una cosa que hasta que no lo entendamos, no vamos a comprender cómo van a suceder todas las cosas. Si la iglesia no está aquí en el periodo de la gran tribulación, la ira de Dios no desciende, porque la iglesia es que tiene que provocar esa ira. Igual que como la provocó Moisés en el monte de allá en Egipto. El acontecimiento de Egipto es un símil de la tribulación. Había un faraón, hay un anticristo.
habían dos profetas, Moisés y Aarón. Aquí están los dos testigos. Había un pueblo que no se le permitía adorar a Dios. Aquí hay una iglesia que se le prohíbe adorar a Dios, porque el anticristo dice que este hombre se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es otro capítulo donde Pablo aclara. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice: no quiero, hermano, no se dejen de engañar, no cambien de modo de pensar. Dice Pablo, hablando aquí precisamente de las cosas que iban a suceder en los postreros días, que mucha gente iba a decir: no cambie ni por carta, dice Pablo, ni por espíritu, dice que, ni por carta como si fuera mía, porque el Señor no vendrá. Y fíjate que este capítulo comienza diciendo en cuanto a la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahí mismo. No quiero, hermano, que ignoréis en cuanto a la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Ahí hay dos acontecimientos: la llegada de Cristo, la venida de Cristo y el arrebatamiento. Y dice Pablo que no nos dejemos mover de nuestro modo de pensar, ni por cartas, ni por espíritu, ni por carta como si fueran mías, dice Pablo. Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este demonio, el anticristo, que esto es otro capítulo que tenemos, otra historia que tenemos que analizar, lo del anticristo, pero aquí ahora estamos analizando lo del arrebatamiento que dicen que es de la iglesia, pero que no es de la iglesia. Es el arrebatamiento, hermano. Miren, es el arrebatamiento de toda la humanidad, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses está hablando del arrebatamiento de todo. No hay otro lugar donde la Biblia dice que van a resucitar. Entonces tendría que haber otra resurrección para que los 144,000 sellados resuciten, porque no se van. Eso es israelita, dice la Biblia. Dice Pablo que cuando hayan entrado la totalidad de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y si Israel será salvo, va a subir al cielo junto con nosotros. Entonces, ¿cuándo va a resucitar entonces el pueblo, los santos? Dice que en el periodo de la gran tribulación habían personas que tenían el sello de Dios y habían personas que estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cuándo van a resucitar eso? Porque ya resucitaron, según algunos amados hermanos. Entonces, la Biblia, lo que tenemos es nosotros que cuando un versículo bíblico nos choque con una doctrina, escudriñar las escrituras y olvídate de la doctrina, porque es que la doctrina puede estar equivocada, pero la Biblia no, amado hermano, la Biblia no se equivoca. Entonces, este es un punto. Hay muchísimos versículos bíblicos que nos enseñan que el arrebatamiento se produce en el momento que Cristo desciende de las nubes. Dice que todo ojo lo verá. Aquí que viene por la nube y que todo ojo le verá. Y lo que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra lo va a ver. Pero nosotros, desde que el Señor se ponga en la nube, lo primero que va a suceder es que van a resucitar todos los muertos. Es el primer acontecimiento, la resurrección de todos los muertos. Tampoco el rapto es secreto para lo que quedamos, porque dice: ora, velad para que no sea encontrado como ladrón en la noche. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 3, dice que nosotros no debemos de velar para que no seamos atrapados, porque nosotros somos de la luz. Pero los ejemplos del arrebatamiento, como Elías sabía que iba a ser arrebatado, fue a un lugar para ser arrebatado. Por eso, cuando yo veo que predicadores como Alducín y gente que yo respeto mucho, gente que yo admiro y que yo miro su prédica en cada momento, se llevan de una película que dice que un avión va en el aire y que un piloto desaparece. Eso es descabellado, porque la iglesia tiene que saber en el momento que va a ser arrebatada, o la iglesia... porque la iglesia sí es la que va a ser arrebatada vivo. Los otros que van a acompañar a la iglesia
serán arrebatados porque van a ser resucitados. Pero los que estemos vivos, los que hayamos quedado, tenemos que saber que vamos a ser arrebatados porque no nos puede sorprender como ladrón en la noche. Ahora, los que no estén velando van a ser sorprendidos como ladrón en la noche, dice la Biblia. Pero, ¿acaso Elías sabía que iba a ser arrebatado? Lo sabía Elías, lo sabía Eliseo y lo sabían los profetas. Dijo, le dijeron los profetas, a tu Señor te lo van a quitar hoy. Entonces, amado hermano, el arrebatamiento de los que están vivos es un acontecimiento que es una conexión entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que ese acontecimiento va a suceder. Entonces, nosotros, ese acontecimiento va a ser en el momento que Cristo venga. Tampoco, porque no veo tampoco la iglesia preparada para un arrebatamiento antes. Y le voy a decir algo, ya está en iniquidad. Ya el hombre de pecado está en acción. Y le voy a dar otro dato que no es de este tema. Pero cuando el anticristo venga, nadie lo va a conocer. Porque el anticristo no es un rey. Es un rey de reyes. Va a controlar reyes. Dice Apocalipsis 19. Dice que reunió a todos los reyes para guerrear contra el que montaba el caballo. Lo que significa que este es un rey que va a estar oculto. Un rey de reyes que va a estar oculto detrás de un grupo de reyes. Es probable que sean 10 reyes que estén gobernando el mundo en ese momento. Entonces, amado hermano, vamos a seguir con este tema. Porque esta grabación no se nos haga muy larga. Vamos a seguir con este tema. Pero es bueno que sepamos que leamos la Biblia, que son los versículos, los capítulos que nos hablan del arrebatamiento, como son 1 Corintios 15, que nos habla totalmente, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, 2 Tesalonicenses, Pablo hace una advertencia sobre la apostasía que se va a poner de manifiesto y que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, porque es que esta doctrina apareció hace 100 y pico de años de manera espectacular. Los reformadores nunca pensaron que eso iba a ser así como lo están planteando ahora la mayoría de las iglesias. Entonces, nosotros tenemos que ver y analizar y escudriñar las escrituras, no llevarnos de lo que dice fulano, ni de lo que dice Perencejo, sino de lo que dice la Biblia, hermano. Única y exclusivamente lo que dice la Biblia. Vamos a orar porque vamos a seguir tocando estos temas, pero métase donde quiera que habla del arrebatamiento, métase donde quiera que habla. Primera de Corintios 15 habla también de la resurrección de los muertos, donde quiera que habla de la resurrección de los muertos. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice que los muertos serán resucitados, dice, pero que los muertos serán resucitados en el día final. No dice que son 7 años antes. Es que la Biblia lo dice claro, que la resurrección de los muertos es el último día, el día que Cristo venga y recogerá a sus escogidos desde un extremo a otro. Yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido creer una doctrina que se contradice, hermano, con la Biblia claramente. Padre, en el nombre de Jesús, espero que las palabras que hayamos hablado aquí sean palabras verdaderas, palabra tuya, palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que los que reciban esta palabra la reciban en espíritu, en verdad. Y no crean lo que yo les estoy diciendo, amado hermano. Váyanse a la Biblia, estudien los versículos que hablan del arrebatamiento, para que ustedes vean que no es el arrebatamiento de la iglesia, que no hay ninguna boda del Cordero con la iglesia. La novia del Cordero de la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21. Y que no puede haber una boda del Cordero ahí arriba mientras aquí los 144,000 sellados y los 2 testigos con el Espíritu Santo están peleando contra Satanás y su demonio, que está representado por la bestia y el falso profeta. Eso es una total contradicción. Primero, cuando Cristo venga, lo primero que hace es que resucita a los muertos y se lleva a su iglesia, y luego viene y destruye a la bestia y al falso profeta y lo manda al lago de fuego, que son los primeros que llegan al lago de fuego. En el nombre poderoso de Jesús continuaremos ya con otro tema, pero queremos que estemos bien claros y que escudriñemos las escrituras. No crean lo que yo estoy diciendo, métanse a la Biblia y analicen la Biblia, porque Pablo decía que el que crea que sabe algo no lo sabe como debiera de saberlo. Entonces, cada palabra que hablamos los ministros de Dios tiene un % de un margen de error
Entonces nosotros no podemos repetir por ahí lo que dicen otros, sino escudriñemos nosotros las escrituras para tener menos margen de error, que si el 15% de margen de error que tengamos, lo tengamos nosotros, no porque predicamos lo que otro predicó, sino lo que Dios nos mostró a través de la Biblia. Dios le bendiga a todos, los amos a todos. Cristo dijo, amen aún a sus propios enemigos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.